Y aquí estamos más felices que nunca porque continuamos recibiendo a nuestros invitados especiales en Visita al Doctor en la revista Viva la Vida. Y vamos a hablar sobre algo muy cotidiano, muy particular y muy común. Hablar sobre la insulinización transitoria de la mano de un experto, el doctor Javier Bravo. Es diabetólogo y también médico y cirujano. Qué gusto saludarlo. Buenos días. Lo levantó este agradable clima, ¿verdad? Así es, Sandra, gracias por la invitación, ¿verdad? Siempre llevando temas de interés hacia los televidentes, hablar de temas importantes como es la diabetes. Sí. Cuando hablamos de insulinización temprana o insulinización, es aquella en la cual le indicamos al paciente el momento en el cual debemos de ponerle insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona que se elimina a través del riñón, a través del páncreas con el objetivo de bajar los niveles de glucosa. De tal manera que el paciente, una vez que es diagnosticado como diabético, ese paciente amerita insulina. Aunque muchos pacientes pues se les indica fármacos, ¿verdad? Para bajar el nivel de glucosa, pero sí existen condiciones en las cuales podemos mencionar de que ese paciente va a utilizar insulina y que si ese paciente lo puede tener transitoriamente o si ese paciente lo puede tener lo que es ya de manera permanente. Ok. ¿En qué momento o cuándo comenzar con este proceso? Bueno, es importante tomar en cuenta de que la insulina, ¿verdad? En su momento, cuando hablamos de un momento de que sea de manera transitoria, es aquel paciente, por ejemplo, que tiene un proceso infeccioso, un paciente, por ejemplo, que llegó, ¿verdad? A lo que es la parte de la consulta y en el momento del diagnóstico el paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 9, ese paciente le podemos indicar insulina. En el caso de que el paciente tenga seguimiento y que tenga también apariciones de complicaciones como poliguria, polifagia, que es la pérdida de peso y mucha sed y deshidratación, ese paciente le podemos indicar insulina, ¿verdad? Y en el caso, pues, aquellos pacientes que tienen lo que es los síntomas cardinales como los que hablábamos, en caso que sea una insulinización temprana, ¿verdad? Como lo podemos ver en la imagen, aquel paciente que tiene una enfermedad febril, aquel paciente que tiene traumatismo grave, está utilizando corticoides, que vaya a cirugía o una paciente embarazada o hospitalización. Entonces, estos tipos de pacientes obligatoriamente, si está con hipoglicemiantes orales, pasa a insulina en ese momento y posterior que mejoremos la causa, ese paciente puede volver a su tratamiento. Doctor, estamos viendo en imágenes también la insulinización transitoria y también la permanente, que es lo que estaba más o menos explicando ahorita. Exactamente, la transitoria es aquella en la cual en el momento dado el paciente la está utilizando, pero una vez que ya se estabilice, ese paciente lo podemos pasar a hipoglicemiantes orales. La permanente es cuando ya hablamos de aquel paciente que ya no hay manera como regresar a hipoglicemiantes orales. Y esto es muy importante porque muchos pacientes llevan más de 20 años de ser diabéticos y utilizan insulina. Entonces cuando te llegan a la consulta me dicen, doctor, yo ya estoy cansado de ponerme insulina, yo ya no aguanto los brazos de estarme poniendo insulina, yo quiero hipoglicemiantes orales. Pero es un paciente que anda totalmente descompensado. Y si hablamos que es un paciente controlado, tendríamos que valorar el caso de cada uno de ellos porque hay pacientes que ya tienen enfermedades secundarias, no solo la diabetes, sino que tienen problemas cardíacos, sino que tienen problemas meramente renales y obviamente ese paciente necesita insulina. Correcto. Hablemos sobre los consensos al momento de iniciar este tipo de tratamientos. Claro, cuando hablamos de consenso hablamos aquel momento en el cual el paciente ya está determinado en un momento dado en que amerita meramente ya la aplicación de insulina. Y es que los investigadores, la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación de Endocrinología y todas las asociaciones que han descrito de que llegan a prácticamente que el paciente que llega con una hemoglobina de 10 y con un nivel de glucosa venosa mayor de 300 y con síntomas como marcadores cardinales como pérdida de peso, poliuria, ese paciente ya debe utilizar insulina. Inclusive yo tengo pacientes que tienen hemoglobina de 14 y le tengo que indicar insulina, de tal manera para sacarlo del problema que está, porque ese paciente puede terminar en lo que es una cetoacidosis diabética o un problema de coma hiperosmolar. Por eso dice ahí la resolución de la glucotoxicidad. Entonces, en este caso, los pacientes deben utilizar insulinas. Entonces, aquel paciente que se siente identificado en su momento en la consulta con su médico de cabecera y le dice, mire, ahora vamos a utilizar insulina porque usted ya está teniendo un problema renal, usted ya está deshidratado, está con pérdida de peso,
debe aceptar la insulina en el momento para sacarlo de la fase aguda. Posteriormente, pues se va a mediar con el médico para ver si necesita hipoglicemiantes orales. Y es muy normal porque la gente se asusta cuando mira a una persona, "¡Ah! ¿Por qué perdiste tanto de peso?" Y comienzan las preguntas un tanto incómodas. Ya, entonces es ahí donde nosotros nos pone quizás un tanto vulnerable. Ya, y no andamos quizás con toda la alegría mencionando que se tiene alguna enfermedad crónica. Exactamente. Y eso que tú dices es muy importante. Muchos pacientes se sienten negados a la enfermedad, se deprimen, piensan que la enfermedad es algo que los va a matar, sienten que ya no pueden llevar la vida normal, entonces se ocultan en sus casas, en sus cuartos, no se dejan ver por la gente, por el que dirán de que si es esto relacionado a una patología meramente que le va a causar la muerte o una enfermedad común y corriente. Es decir, hoy en día tú eres diabético, vas a cambiar los hábitos alimenticios, vas a estar con tratamiento y vas a llevar una vida normal, una vida sana, inclusive una vida mejor que un paciente no diabético porque se está cuidando enormemente. Sí. Mientras que el paciente que no es diabético obviamente come de todo, claro. No hace ejercicio, cae en el sedentarismo, entonces ese paciente se descuida que al final va a terminar siendo diabético. Entonces es muy normal, ¿ok? Atención en casa, es muy normal y esto se debe quizás no por el tratamiento, pero sí por el tipo de condición alimenticia que va a adaptar a partir de ese momento. Así es. Bien, hablar sobre las condiciones especiales, ¿a qué nos referimos sobre eso? Hablamos en aquellas situaciones en las cuales el paciente utiliza insulina, por ejemplo, un paciente que tiene un pie diabético. Ese paciente obviamente tiene que estar con insulina para mejorarle, ya que sabemos que el pie diabético te puede llevar a una descompensación metabólica. Hablamos de pacientes que tienen enfermedades coronarias, pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, pacientes que tienen enfermedades inmunológicas y, como ve ahí, la cetoacidosis diabética. Es aquel paciente, por ejemplo, en diabéticos tipo 1, que tienen como 18, 20 años, que llegan a la emergencia con un estado de deshidratación enorme, pérdida de conocimiento, orinando totalmente demasiado. Entonces ese paciente es una condición especial que amerita insulina de manera inmediata, con el objetivo de sacarlo de esa fase y evitar que fallezca en ese entonces. Entonces, lo ideal sería que estos tipos de pacientes, si tienen antecedentes familiares y son diabéticos tipo 1, entonces ese paciente debería estarse chequeando. ¿Cómo te digo esto? A ver, si en la familia hay un diabético y hay un glucómetro, perfectamente todos los demás se pueden tomar las muestras, de tal manera de buscar si hay pacientes que están teniendo apenas lo que se llama resistencia a la insulina y poderlo tratar en ese momento para que no sean los próximos diabéticos, ¿verdad? Porque sabemos que la diabetes va aumentando cada vez más y se espera que para el 2040 sean aproximadamente el doble de lo que son hoy. Entonces, si evitamos eso, quizás podremos ser menos diabéticos para esa sí, pacientes embarazadas. Pacientes embarazados, inclusive ya se está diagnosticando muchos diabéticos embarazadas, la cantidad es bastante alta. Podríamos sospechar de que estos pacientes ya están teniendo malos hábitos alimenticios y no se cuidan normalmente a la hora de salir embarazada. Lo ideal sería que 3 meses antes tomen ácido fólico, su chequeo con el ginecólogo, tanto ginecológico como de lo que es la parte metabólica, y determinar si ese paciente está teniendo problemas antes de salir embarazada, pero lo hacen al revés. Cuando ya están embarazados, llevan a hacerse todos los controles. Doctor, con su permiso, tenemos reacciones en redes sociales. Tenemos varias reacciones, doctor, mi estimado Sadrash. La primera dice: hola, buenos días. ¿Qué tan común, nos dice por aquí, es ver a un niño diabético? Nos dice por aquí, porque dice el caballero que nos escribe que él no se imaginaba que los niños padecían de esto. Así es. En el Hospital Manuel de Jesús Rivera, que es el hospital donde más atienden niños diabéticos, donde están los endocrinólogos pediátricos, hay bastantes niños con diabetes y es triste ver a un niño estarse inyectando todos los días. Y a la misma vez se educan, ¿verdad? Hay educadores en diabetes que hacen que los niños se mantengan saludables, el cambio de hábito alimenticio y lleven una vida normal siempre y cuando conozcan de la enfermedad, y no solo el niño, sino que también la mamá. Ahora, eso es lo que dicen ahí, puede ser común. Si la mamá salió con diabetes gestacional, puede ser que el niño también tenga la diabetes infantil. Bueno, doctor, la otra consulta nos escribe un caballero. Hola, tengo 28 años, dice, soy diabético desde los 22. Bueno, lastimosamente por mi condición, dice, de alimenticia que no era la mejor. Y esto me ha desencadenado, dice, ser hipertenso también, doctor, dice, pero ¿se ha cuidado?
dicen alimentación, pero es hipertenso. ¿Cómo? Así es, así es. Él ha sido diabético desde hace rato, De hace rato. pero dice que salió ahora con la hipertensión. Es correcto. Recordemos que la hipertensión y la diabetes van casados. Menor de 30 años, ¿sí? Así es. Normalmente la diabetes destruye el riñón, que el riñón es el órgano principal que mantiene la presión arterial. Entonces, una vez que el riñón se va dañando poco a poco, va elevándose la presión lentamente. Sí. Y probablemente este paciente ya estaba siendo afectado por la diabetes al descubrimiento, porque nadie se lo descubre inmediatamente, sino que ya lleva un proceso. No, pero, o sea, Se escribe entre paréntesis sí, el estrés. dato curioso, correcto, voy a eso. El dato curioso es que primero fue diabetes diagnosticada Así es. y luego la hipertensión. ¿Se puede con eso? Exactamente, claro que sí. Oh. La mayoría, este paciente por la edad, uno se asombra, pero ya mayores de 40, 45, casi la mayoría de pacientes diabéticos desarrollan hipertensión con el tiempo. Mire, recientemente yo compartía el contenido sobre un estudio que se hizo recientemente, que hablaba que el nivel de estrés, yo creo que con usted lo conversé, el nivel de estrés o con 1 minuto de estrés laboral o cualquier tipo de estrés puede que se dañe o puede que te reste durante 7 horas, escúchese bien, 7 horas se cae tu sistema inmune. Entonces, Exactamente. se cae totalmente y es donde se vuelve vulnerable para que te ataquen otras enfermedades. Así es. Hablando metabólicamente rapidito sobre el estrés cuando el paciente está muy estresado provoca una hormona que se llama cortisol y esta es una hormona contrarreguladora a la insulina, de tal manera que este paciente, esta persona pues desarrolla los niveles de glucosa lentamente, un poco más elevado en sangre que un paciente que no está sometido mucho a estrés. Entonces, ese paciente con el largo periodo puede llegar a desarrollar diabetes. Y mire, y es fácil para nosotros quizás decir, no se estrese, no se estrese. Quizás sea la persona, dependiendo de la situación y la circunstancia, que siente ese tipo de reacción y le da mucho estrés, pero la idea es realmente por su salud que no lo haga, o sea, que no se tome tan a pecho quizás el trabajo o la situación. ¿Hay más reacciones? Bueno, nos escribe Jonathan Martínez también, nos hace la recomendación, nos dice, doctor, recomienda hacer ejercicio, la nutrición ayuda y es fundamental, pero el ejercicio hace que liberemos más insulina para transportar esa glucosa en sangre a los músculos en forma de glucógeno. Glucógeno. Y Glucógeno. nos dice, pues, que ahí está, porque él dice que ha tenido esa experiencia. Así es, así es. Bueno, ahora también otra consulta por aquí, doctor. Dice, hola, doctor, he visto muchas personas mayores de 40 años que se inyectan grandes cantidades de insulina. ¿Será que ya el páncreas no funciona nada entonces? La dosis. En Hablemos de dosis. términos médicos no existe dosis máxima de insulina, sino dosis máxima de control de la diabetes. Si el paciente amerita 100 unidades de insulina X para controlar su nivel de glucosa, lo puede utilizar. Si el paciente amerita menos dosis para controlar su nivel de glucosa, también lo puede hacer. Todo depende de lo que dijo el otro ahí, que la alimentación y el ejercicio y el estrés. Sí. Son 3 factores que determinan las grandes cantidades de insulina que puede utilizar o las menores cantidades de insulina. Cuando hablamos de dosis, hablamos de 0.3 unidades hasta 1.5 unidades por kilo de peso. Imagínate una persona que pese, que pese 200 kilos o que pese 100 y pico de kilos, ¿cuánta cantidad de insulina Y va a el utilizar? frasquito, doctor, no es ni tan grande. como le dijera yo, es un frasquito, nada más. El frasquito trae 1000 unidades, ¿verdad? 1000 unidades. Entonces imagínate un paciente que se pone 100 unidades diario, le va a servir, le va a durar 10 días, ¿ya? Entonces va a utilizar 3 frascos. Entonces, mayor cantidad, mayor frasco de insulina. En menor cantidad, menor frasco. Doctor, y lo ideal es que no se automedique. O sea, que este consejo obviamente se lo brinde un diabetólogo, su médico de cabecera, que es lo primordial. Exactamente. En el caso de la diabetes existe un sinnúmero de sintomatologías, un sinnúmero de complicaciones y la verdad que cada paciente es muy distinto. Ok, Bueno, ¿hay más reacciones? Bueno, la última porque ya nos está ganando el tiempo, doctor. Dice, hola, doctor, bueno, me bebo más de 2 litros de agua al día y he orinado bastante. Dice, un día no tomé mucha agua y oriné bastante también. Dice, doctor, ¿qué me estará pasando? Descompensación de la diabetes, lo más seguro. Deshidratación. Un dato importante para este paciente, tomar agua significa beber de 10 a 20 ml por kilo de peso, es la cantidad que debe beber en 24 horas.
Si este paciente pesa, un ejemplo, 70 kilos, lo multiplicamos por 30, son 2.100, 2 litros y un poquito más en 24 horas. Excepto cuando está mucho calor, que está sudando, puede beber un poquito más. Pero si ese paciente bebió 2 litros y orinó 1 litro, orinó 3 litros o más, entonces el paciente probablemente esté deshidratado. Bueno, y algo alarmante también dice que ha perdido bastante peso. Quiere decir que está todas las condiciones. Todas las condiciones de las que mencionábamos ahí, pérdida de peso, mucha sed, orinadera, ese paciente está descompensado de la diabetes. Ok. Y bueno, nos pone entre paréntesis igual que no puede ir al médico por el trabajo. Imagínate, mucho peor. Bueno, entonces ahí queda en su raciocinio, ¿verdad? En su pensamiento. Si usted quiere quedar en su trabajo ahí, fallecido, desvivido, pues ahí se queda sin ningún problema. Si no tiene ninguna preocupación, ¿verdad? Pero obviamente lo primordial acá es la salud. Exactamente. Si no hay salud, no va a rendir en el trabajo. Entonces tiene que estar meramente con salud. Doctor, muchas gracias. Quizás hay quienes están ansiosos por conocer sus contactos telefónicos o dónde pueden visitar. El contacto telefónico siempre lo aparecemos ahí en pantalla, el 8693-4832. Estoy ubicado en la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba, en la Colonia del Periodista, en horario de atención de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, previa cita. Ok, gracias por su visita. Avanzamos con más del matutino Viva la Vida.